Les voy a enseñar un método bíblico para preparar sermones bíblicos y voy a presentar la razón por qué es que se presentan deben ser sermones bíblicos. Pero eso no quiere decir que ustedes tienen que seguir ese modelo siempre. Uno puede compartir con otras personas las maravillas que el Señor ha hecho y eso puede ser un sermón efectivo. Pero antes quiero invitarles a abrir en sus Biblias en Ezequiel 44, el versículo 18. Ezequiel 44, el versículo 18. Yo le voy a pedir a alguna hermanita que lo lea. ¿Hay alguno que tiene la versión de 1960? Ezequiel 64, el versículo. ¿Usted lo tiene, hermano? 44, 18. Muy bien, léelo. Turbante de lino tendrán en su cabeza y calzoncillos de lino en sus lomos. No se ceñirán nada de lo que los haga sudar. Ahora fíjese lo que dice: no se ceñirán nada que los haga sudar. ¿Qué quiere decir eso? No se pondrán ropa que los haga sudar. Y yo, hermanos, estoy sudando en este momento. Yo salí de mi casa ayer y estaba haciendo más o menos 8 grados. Y yo en este momento estoy transpirando y ustedes no quieren que yo transpire. Y el Señor no quiere que sus siervos transpiren tampoco. Así que si ustedes tuvieran aire acondicionado o un ventilador quizá, pero con el permiso de ustedes, sin ofender a nadie, como el profeta dice que no hay que ponerse ropa que los haga sudar, yo me voy a sacar el saco. ¿Está bien, hermano? Espero que nadie se vaya. Eso me lleva a un punto muy importante en la predicación. Cuando nosotros predicamos, reflejamos varias cosas. Verbalmente reflejamos el mensaje. Y vamos a ver hoy que tiene que ser bíblico, número 1. Pero también físicamente hablando, la forma, nuestros ademanes, la selección de palabras y la forma como vestimos puede reflejar algunas cosas. ¿Comprenden? Lo que ocurre con frecuencia es que la forma como vestimos está coloreada o afectada por la cultura. Por ejemplo, yo he estado en lugares del mundo donde los hombres no usan pantalones ni camisa, usan unas batas grandes, ciertos lugares de África. Y si usted va el sábado a la iglesia y predica con pantalones y camisa, para ellos es irrespetuoso. Por ejemplo, si yo les hiciera una pregunta a ustedes: ¿Jesús usó corbata? ¿Sí o no? No. ¿Usaremos corbata en el cielo? ¿Sí o no? Es malo que un predicador suba a la plataforma sin corbata. ¿Comprenden la cultura? Es tradición. Para Dios no le importa. Porque cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, no vamos a necesitar más de ropa, como tampoco se necesitaba antes del pecado. ¿Comprenden? Pero como hay personas que tienen esa cultura, no es una enseñanza bíblica, porque en ningún lugar en la Biblia dice que hay que usar corbata. Es más, ustedes sabrán que la corbata fue inventada por una mujer que no quería que le llegara sangre al cerebro a los hombres, porque corta la circulación. ¿En serio? Usted se aprieta la corbata y le ajusta, le hace presión en las venas, y a veces a nosotros los pastores nos ponemos a dormir en el púlpito y ni sabemos lo que estamos diciendo, y no es simplemente por la corbata. ¿Comprenden? Entonces, pero como hay prejuicios y criterios de personas que no tienen un conocimiento amplio y maduro de la verdad o de la Biblia,
por esa razón es que nosotros usamos corbata y usamos saco, no porque sea un requisito, sino por los asuntos culturales. Habiendo dicho eso, ahora mis hermanos, vamos a presentar este documento y vamos a pedirle a esta niña simpática con su papá que está ahí a la par. ¿Usted es el papá de ella? ¿No? Pero parece bastante mayor. Entonces vamos a pedirle, estoy bromeando, no, vamos a pedirle que pasen el documento a la primera página. Noten importancia de la comunicación, de la predicación, importancia. Y dice, es un canal de evangelización ordenado por Dios. Mis queridos hermanos, esto no es algo que el Señor se le ocurrió. Le pudieran aumentar un poquito, si le pudieran aumentar un poquito el tamaño de la letra, eso es allá abajo, si se lo pudieran aumentar, gracias. De manera, se pueden ver por allá atrás. Si no pueden ver de allá atrás, pueden hacerse más adelante. Aquí al frente hay bastantes espacios. Ahora, la predicación, súbalo un poquito, bájala, exactamente. Dice, es ordenado por Dios. Pero Dios lo ordenó a todos, no se lo ordenó simplemente a algunas pocas personas. Inclusive yo he visto a niños predicadores. Y en Florida estuvimos hace 2 años presentando un seminario a más de 60 niños predicadores. Estamos hablando chicos de 7, 8 años que agarran la Biblia y el micrófono y predican. Así que si los niños predican, también es nuestra responsabilidad predicar. Siguiente punto es que es uno de los vehículos más poderosos en la historia. Empezando, por supuesto, con el sermón de Moisés. No, quiero decir, Noé. Noé es uno de los predicadores. ¿Por cuántos años predicó, según nosotros creemos? 120 años predicando. 120 años predicando. Y muchas veces la predicación nuestra no va a recibir mucho fruto. Y no tenemos que sentirnos mal. No tenemos que sentirnos mal si no produce fruto. Moisés, por ejemplo. Noé predicó 120 años. ¿Y cuántos se convirtieron? Probablemente solamente las esposas de los hijos nada más. Y sus hijos, por supuesto. 120 años. Sin embargo, vemos hoy día el fruto de la predicación de Noé, porque nosotros como cristianos descendemos, podríamos remontar nuestra existencia hacia aquella época. Y por supuesto Jesús nos dio ejemplo de predicación. Vamos a seguir, la predicación es bíblica y noten ustedes que ahí tienen varias viñetas. Y ahora sí, vamos a pedirle a este jovencito, ¿cómo te llamas? Jaime. Vamos a pedirle Jaiber. Vamos a pedirle a Jaiber que anote versículos tales como Mateo 4 en esas viñetas. En uno anote Mateo 4 de 4 al 10. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el monte de la tentación? Le dijo, escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Jesús estaba citando Deuteronomio. En otras palabras, la predicación debe ser bíblica. El concepto de la predicación debe enraizarse en la palabra de Dios. Otro texto, por ejemplo, Jesús también en Lucas 24, versículo 27, les expuso las escrituras empezando con Moisés y por todos los profetas. Otro versículo, puede ponerlo en la misma viñeta o en otros. Además de eso, encontramos que Jesús predicó en Lucas 4, 16 al 22 de Isaías 61. Jesús nos muestra que su predicación era bíblica, estaba basada en las escrituras.
Y eso es algo muy importante. ¿Saben por qué razón, mis hermanos? Porque el Evangelio es poder. La Biblia tiene poder. Tu historia, cómo la Biblia te transformó, es importante. Pero el mensaje de la Biblia es el que debemos predicar. Y otro punto más, en otra viñeta, es que Jesús utilizó en su sermón ilustraciones de historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Ilustraba. Otro ejemplo, por ejemplo, en Mateo 10:15 dijo que el castigo de ellos sería peor que el de Sodoma y Gomorra. En otra ocasión, por ejemplo, en Lucas 17:32, Lucas 17, el versículo 32, dice, acordaos de la mujer de Lot, y los llevó de regreso al Antiguo Testamento. La tradición dice que la mujer de Lot, la Biblia no da el nombre de la mujer de Lot. ¿Hay alguno que ha escuchado, según la tradición judaica, cuál era el nombre de la mujer de Lot? Dicen que se llamaba Edith. ¿Hay alguna persona que se llama Edith? Bueno, ellos dicen que se llamaba Edith. El siguiente punto, la predicación de Jesús, ya lo mencioné, fue bíblica. En realidad, esos versículos que yo le puse arriba, debieron haber venido acá abajo. Sí, esos versículos debieron haber venido a la parte de abajo. Fue error mío, no fue error de él. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El siguiente subtítulo, vamos a subir la pantalla. El siguiente dice fachadas de la predicación bíblica. Hay personas que lo ponen como un ornamento frontal y presentan un texto bíblico como un trampolín, y después hablan de cualquier otra cosa que no era de la Biblia. Sin embargo, tenemos que buscarlo en la Biblia. Así que ustedes lo miran, es como una ornamentación frontal, lo utilizan como un trampolín para poder después presentar sus ideas personales. Y a veces esas ideas pueden presentarse fuera del significado literal de la palabra de Dios. Así que si ustedes miran la siguiente página, vamos a avanzar. En la siguiente página dice, para probar teorías personales ignorando el contexto. Entonces usted tiene que ver qué es lo que dice el texto bíblico antes y después, antes de presentarlo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién fue el que escribió la epístola a los romanos? ¿Hay alguno de ustedes sabe quién fue? No, no fue Pablo. ¿Quién fue? ¿Cómo se llamaba? Tercio se llamaba. Si usted ve Romanos, el último capítulo 16 creo que es, Romanos, el capítulo, a ver, vamos a buscarlo, Romanos 16, ver cuál es el versículo, donde dice, y yo Tercio, que escribo, os saludo a Timoteo, Lucio, versículo 22, yo Tercio que escribí la epístola. ¿Quién la escribió entonces, la epístola a los romanos? Fue Tercio. ¿Quién escribió los libros de la hermana White? Ella. Entonces, Tercio escribió no sus propias ideas. El autor sigue siendo Pablo. Tercio era el secretario. Lo mismo ocurrió con los escritos de la hermana White. Ella los escribía a mano y tenía a un secretario. Es capítulo 16, versículo 22. Romanos 16, 22. Ella tenía un secretario que le escribía, pero después de que el secretario escribía toda máquina, que era
No muchas personas sabían escribir a máquina en aquella época. Entonces le pasaba el manuscrito a la hermana White y la hermana White corregía a mano y se lo daba de regreso, y ese era el procedimiento que se seguía. ¿Comprenden? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, debemos odiar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Bueno, fíjese si nosotros no vemos el contexto, a ver si me acuerdo dónde está ese pasaje. Ese pasaje tiene que estar en, oísteis que fue dicho, sí, está en Mateo, es 5:43, ¿no? Mateo 5, sí, es Mateo 5, versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás al enemigo. ¿Dónde está eso? ¿Estará en el Antiguo Testamento? ¿Habrá algún lugar en el Antiguo Testamento donde dice tenemos que odiar a nuestros enemigos? Yo nunca lo he encontrado. Entonces, ¿quiere decir que Jesús se equivocó? No, porque Jesús también utilizaba para criticar a los fariseos, que les dijo en una ocasión, Mateo 15, vosotros fariseos quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Era una tradición que se decía allá. ¿Comprenden? No está en el Antiguo Testamento. Por eso, si usted lee ese versículo sin ver el contexto, el otro versículo, ¿qué dice el otro versículo? Mas yo os digo, amarás a tus enemigos. Muy bien, vamos a seguir. Barreras de la predicación bíblica. La vamos a repasar rapidito porque yo quiero entrar al aspecto práctico. Requiere conocimiento básico de la Biblia, las reglas de hermenéutica. ¿Sabe? Esa palabra hermenéutica, yo no quiero que ustedes se vayan a... Es una palabra bíblica, ¿eh? ¿Sabe? Cuando la Biblia habla de los intérpretes de la ley, se llamaban hermeneuntes. Eran reglas de interpretar la Biblia. Y entre las reglas para interpretar la Biblia, nosotros no podemos sacar un textito, un versículo solo sin ver qué es lo que dice antes y después. Esa es una de las razones por las cuales hay tantas denominaciones cristianas en el mundo. ¿Hay alguno de ustedes que sabe cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguna idea? Son miles. Son miles. Y cada año aparecen cientos de iglesias, denominaciones cristianas nuevas. Personas, algunos tienen 100 miembros, pero la registran porque quieren agarrar sus ofrendas. Se ha vuelto un negocio. La gran mayoría de personas que se han ido de la iglesia adventista y han formado sus propias iglesias es por dinero. Porque ahora ellos se agarran los diezmos, se agarran las ofrendas y tienen propiedades y compran sus ranchos y ellos viven bien, es un negocio y no tienen, ellos son su propio jefe. Así que ¿para qué yo voy a seguir las ideas de la asociación o de la unión o de la división cuando yo puedo hacer mi propia iglesia y agarro algunos poquitos hermanos incautos, de esos hermanos que son bien crédulos, se lo creen todo? Pero fíjese, estamos hablando de el contexto. Cada ser humano, y eso es un peligro que nosotros tenemos, cada ser humano, Dios nos ha dado una computadora, pero esa computadora va a elaborar o crear conocimiento basado en lo que le ha entrado a la computadora. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Nuestra cultura, nuestra tradición, lo que me enseñaron cuando era pequeño, si fui criado en otra iglesia, lo que aprendí en esa otra iglesia, lo que he aprendido en la internet, y también va a elaborar conocimiento basado en sus defectos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hermanos, que este ramo de flores, ¿es verdad que existe, sí o no? ¿Por qué? Porque lo puedo ver y lo puedo tocar. Y está lindísimo, parece real. Y yo me imagino que debe ser real, porque Colombia en cuestión de flores, Colombia es uno de los principales exportadores de flores en el mundo. Y muchas de ellas van a los Estados Unidos. ¿Comprenden?
Entonces, eso podríamos decir es verdad absoluta. ¿Está bien? Nosotros creemos, fíjese, que este libro que yo tengo acá, la palabra de Dios, es verdad absoluta, de acuerdo al criterio o la primera creencia fundamental adventista, porque tenemos 28, recuerden, son 28. La número 1 dice, la Biblia es la palabra infalible, no se equivoca y no cambia de Dios. Esa es la número 1. Pero, fíjense, yo sé que esto es verdad absoluta porque existe, pero cuando yo trato de definir lo que es este ramo de flores, mi definición va a estar coloreada, afectada, influenciada por mi conocimiento previo de la botánica. ¿Está bien? Mi conocimiento de la naturaleza, y va a estar afectada por mis defectos. Por ejemplo, si yo soy una persona daltónica, ¿quién es una persona daltónica? Que no distingue los colores. Si yo soy una persona daltónica, ¿cómo estuviera mi definición de ese ramo de flores? ¿Buena o mala? No, para mí no. ¿Comprenden? Y para estos pastores que se han ido de la iglesia adventista, ellos están juzgando entonces ahora la Biblia, la están juzgando basados en sus propios criterios y defectos. ¿Comprenden? Y uno de esos defectos es amor al dinero, porque la gran mayoría de personas que yo conozco que se han ido de la iglesia adventista viven muy bien y se jactan aún que ganan 10, 20, 30 veces más dinero de lo que ganamos nosotros los pastores, que nos mantenemos con la denominación. Claro, ellos no la llaman ya la iglesia verdadera, ellos la llaman Babilonia. Sí. Ellos ahora sí tienen el evangelio inadulterado. Entonces, ustedes como predicadores y yo tomamos un texto de la palabra infalible de Dios, pero lo que yo explico, ¿es infalible o no? No. Entonces, lo que nos une a nosotros como iglesia son las 28 creencias fundamentales. Y lo que yo voy a hacer en el método de predicación bíblica que les voy a enseñar en esta mañana, en ese método yo les voy a enseñar cómo predicar la Biblia basado en el texto, sin necesidad de que nosotros le metamos ideas personales que militen en contra de nuestras creencias. Por esa razón vamos a avanzar hasta donde dice 3 historias del sermón, y después de eso les voy a enseñar el método. Ese método. 3 historias del sermón. Número 1, si usted puede anotar allá abajo en esa viñeta, debe tener la historia de la Biblia. Muchos libros informan, solo la Biblia transforma. Pero no es la lectura de la Biblia, es la práctica del conocimiento de la Biblia. ¿Comprenden? Leer la Biblia no nos hace cristianos, como ir a McDonald's no nos hace hamburguesa. ¿Comprenden? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Es practicar el conocimiento y las enseñanzas de la Biblia. Eso es. Así que debe tener la historia de la Biblia. Y hay muchos textos, ya le mostré algunos de Jesús, pero Pablo le dijo a Timoteo: mira que te mando que prediques la palabra. ¿Dónde se encuentra ese texto? Mira que te mando que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en las epístolas pastorales. Número 2, vamos a pasar al siguiente punto. Número 2, debe tener la historia del predicador. En
otras palabras, el predicador no debe separarse del mensaje. Ese mensaje, no, hermano, yo le voy a predicar esto a ustedes porque ustedes lo necesitan. Para mí no, yo no lo necesito. No, debe tener la historia del predicador, especialmente el sermón debe tener la historia práctica de un predicador que practica la verdad. No podemos desbaratar con una mano que predicamos con la otra mano. No podemos. Por eso es necesario que nosotros en el sermón incluyamos la historia del predicador. Y otra historia más, debe tener la historia de la audiencia. ¿Por qué razón? Eso se llama relevancia. Eso se llama relevancia. Lo que quiero decir es que si yo presentara en la tarde un tema y los invitara a ustedes, hermanos, hoy a las 4 de la tarde yo voy a estar presentando un tema relacionado para enseñarles a ustedes cómo independizar a los niños pequeñitos para que vayan al baño solos y que no tengamos que comprar más pañales. Ese tema sería relevante ¿para quién? Para madres. Para madres. Entonces, cuando usted está presentando un sermón y usted quiere atraer al público, usted tiene que presentar un tema relevante. Quiere decir, parece que se le está acabando la batería. Es un tema relevante. Eso quiere decir que la audiencia dice, no, yo quiero escuchar eso. Eso es para mí. Eso es para mí. Y la Biblia tiene temas relevantes para toda persona, para cualquier cultura, para cualquier familia, para cualquier individuo. Y lo que hace muy difícil la predicación es que lo que es relevante para algunos no es relevante para otros. Y con frecuencia ocurre así con el evangelismo. Viene un evangelista y te predica, te pone un tema muy lindo acerca de la Biblia. Cristo viene, verdad o fantasía. Y en los temas, cuando viene, predica de Éxodo 20, Levíticos 11 y Daniel 2. ¿Y qué dicen los hermanos? Muchos de ellos, ya me lo sé, ya lo he escuchado muchas veces. Y vienen la primera noche para apoyar, pero como es lo mismo que ha escuchado y lo que ha escuchado, entonces no lo apoyan. Pero si fuera un tema que le está ayudando, usted está teniendo problemas con sus hijos o con su esposo. Muchas hermanas en la iglesia adventista tienen problemas serios con el esposo. Esposos que en el púlpito hablan muy lindo y oran muy lindo, pero en la casa son terribles. Yo sé de la oración de una hermana, esposa de un anciano, que estaba orando con su niñita, bien chiquita la niña, unos 3 años, 4 años de edad, y ella en su oración oraba, Señor, te pido que ilumines a mi marido, ilumina a mi marido. Y entonces su niñita, que no entendía muy bien el español, la interrumpió en medio de la oración y le dijo, no mami, no es ilumina, es elimina, porque a veces eso es lo que desean las hermanas, ¿no es cierto? Entonces usted está escuchando un tema, en que el predicador va a hablar cómo mejorar las relaciones familiares. Van a venir las personas que quieren que sus relaciones familiares mejoren. O acerca de las finanzas. ¿Habla la Biblia de las finanzas, sí o no? Claro que sí. ¿Sabe lo que dice la Biblia del dinero? Dice que es poder. Es un escudo el dinero. Pasajes como por ejemplo Eclesiastés 7:12. El dinero es poder.
es escudo. Y hubo, fíjese, una época en el mundo en que los países más poderosos en el mundo eran los que tenían más cabezas nucleares, bombas atómicas o hidrógenas. En Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki lanzaron la primera en Hiroshima, no, primero fue en Nagasaki, fue agosto 6 del 45. Una bomba atómica, lanzaron hidrógeno y eliminó casi 100,000 personas en un instante. Hoy día no. Hoy día fíjese que Japón es una de las naciones más poderosas en el mundo y no tienen ni siquiera ejército. Tienen dinero. Y en el evangelismo también, lamentablemente, mi querido hermano, no estamos contestando preguntas al final podemos hablar, porque el tiempo es tan corto. Pero en el mundo, fíjese, en el mundo, en la iglesia, en el mundo cristiano, usted hace evangelismo con la misma ayuda del Espíritu Santo, con un presupuesto de, digamos, 100,000 pesos. No es mucho 100,000 pesos, ¿no es cierto? 100,000. Y con la misma ayuda del Espíritu Santo, en el mismo contexto, usted hace evangelismo con 100 millones de pesos. ¿Con cuál le va a ir mejor? Con la misma ayuda del Espíritu Santo, la misma intervención del Espíritu Santo. ¿Comprenden? Por eso las iglesias que tienen dinero contratan a evangelistas de más renombres, alquilan un autobús y se van a traer personas. El dinero. Entonces, las finanzas en el hogar también. Usted quiere traer a la gente que no es adventista y a la misma iglesia adventista, hábleles del dinero en un contexto bíblico. Déles un seminario de finanzas. Yo doy seminarios de finanzas basados en la Biblia. Dice una gran cantidad de cosas. La gente va a venir. Pero probablemente a los jovencitos menores de 18 años que dependen de los padres, el dinero no es relevante mucho para ellos porque no trabajan, están todavía en la escuela y dependen de los padres. ¿Comprenden? A los jóvenes les gusta, un tema relevante para los jóvenes es que se les hable del noviazgo, del matrimonio, de la música, de esas cosas. A ellos les interesa eso. Cuando usted le habla de las muchachas, de los muchachos, ¿sabe que hay personas que son bellas por dentro y feas por fuera? Y hay personas que son bellas por fuera y feas por dentro. Rara vez ustedes van a encontrar a una persona que sea bella por dentro y por fuera. Yo diría acá, por ejemplo, nuestro querido pastor Miguel, ¿no es cierto? Bello por dentro y por fuera. ¿Están de acuerdo? No, parece que no. Bueno, uno que otro pastor, bella. ¿Comprenden? Pero ¿han visto ustedes a mujeres guapísimas casadas con hombres pero feos? ¿Han visto eso? Yo lo estoy viendo acá. Pero saben, son mujeres inteligentes porque se han fijado en la belleza interior. Las cuidan, las miman, las llevan al centro comercial y ve, corazón, cómprate todo lo que quieras. Las convierten en mujeres de mármol, así dicen en mi país. Las llevan al mar y al mall, todo el tiempo. ¿Comprenden? Así que esos temas son relevantes para los jóvenes, pero quizá hay algunos de nosotros que tenemos 40, 50 años de casados, ya estamos enganchados, las esposas nos han amansado, ¿no es cierto? Dicen que antes del matrimonio el hombre es incompleto, está incompleto. Después del matrimonio está acabado. Acabado en el sentido fino. Sabe que hay en ebanistería. En ebanistería tienen ebanistería de muebles acabados, pulidos, barnizados. Y uno cree que en la casa está en control, bajo control, pero mentira. Las esposas son listas,
Cuando uno apenas está dando 2 pasos, ya ellas van como 5 o 7 pasos adelante. Entonces, eso es relevante para algunas personas. Entonces, todo sermón debe tener 3 historias. A ver si se acuerdan. La historia de la Biblia, la historia del predicador y la historia de la audiencia. Si usted está predicando un tema y anuncia un tema y la gente no asiste al tema, es porque el tema no tiene la historia de la audiencia, no es relevante. Entonces, el buen predicador, a la hora de seleccionar un tema y un texto bíblico, tiene que conocer cuáles son las necesidades de la audiencia para que sea relevante. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a avanzar, vamos a regresar a la página, a la página 4, porque yo necesito entrar, bueno, en la página cuarta página ahora. Déjame ver cómo estamos de tiempo. Sí, yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Ahí habla de tipos de sermones. Hay muchos tipos de sermones, mis hermanos. Y todos son buenos. Por ejemplo, está el sermón expositivo, que es el que les voy a enseñar cómo agarrar un texto de la Biblia. El sermón expositivo, cómo agarrar un texto de la Biblia y expresar el contenido. Está el sermón de tema. Usted escoge un tema, sea finanzas, puede ser la segunda venida, y utiliza una con la ayuda de la concordancia. Usted va y busca muchos versículos de la Biblia. Está el sermón biográfico, que usted agarra la historia de un personaje bíblico, y eso es lo que yo voy a hacer hoy en el sermón con el cual voy a compartir con ustedes durante el culto divino, el sermón biográfico. Después está el narrativo. A Jesús le gustaban los sermones narrativos. Él predicaba en parábolas, en metáforas, y nos comparaba con la sal. Qué lindo, él usaba metáforas. Nos comparaba, por ejemplo, como la luz del mundo, así como la luz entra en la oscuridad y las disipa. Eso es una historia, es una metáfora. No es malo predicar de historias. Es más, a la gente le gustan las historias. ¿Saben por qué razón las novelas tienen tanto éxito? Porque las novelas son historias. Las novelas son historias. Y creo que los colombianos y los venezolanos son muy buenos con el asunto de las novelas. Son historias. Yo fui pastor, la última iglesia donde yo fui pastor, eso fue hace más de 20 años, era una iglesia que tenía le llaman el esqueleto, el marco de la iglesia era de forma de A, le llaman A-frame, unas columnas bien anchas que venían de arriba, así, en forma de A, parecía una A, por fuera se veía como una A. Esas iglesias son muy buenas en los lugares donde neva, porque la nieve cae arriba y se desplaza. En los lugares cuando el techo, por ejemplo, el año pasado hubo el invierno que tuvimos donde yo vivo, en el techo a veces teníamos hasta casi 2 metros de nieve, y el peso de la nieve, si no tiene mucho declive, puede hundir el techo y puede colapsar, puede romper las vigas, y entonces se puede caer. Entonces yo tenía, pero ¿qué ocurría? Para ahorrar espacio, capacidad de la iglesia, detrás de esas columnas, que habían como unas 4 o 5 columnas en la iglesia, tal como hay acá, mire, eso es una columna, y hay otra, detrás solapaban, había un pasillo y solapaban algunas bancas. Y cuando terminaba la escuela sabática, los chicos, los jovencitos se iban corriendo porque esos asientos eran los favoritos de ellos. Porque durante el sermón jugaban, conversaban, leían, hacían cualquier otra cosa menos escuchar el sermón. Pero yo me acuerdo siempre, cuando yo predicaba y durante el sermón empezaba a contar una historia, los jóvenes
sacaban la cabeza de las columnas, escuchaban la historia y después se volvían a meter para seguir. Jesús contaba historias, contaba parábolas. ¿Saben ustedes lo que es una parábola? Literalmente, una parábola es una curva. En el punto, la línea más corta entre dos puntos en el espacio, o la distancia más corta entre dos puntos en el espacio, es la línea recta. Pero si usted hace una parábola, una curva, es que usted llega a este punto, de este punto a ese otro punto, llega en forma indirecta. Y Jesús predicaba en parábolas porque muchas veces con sus parábolas en forma indirecta, condenaba las acciones de ciertas personas que únicamente con la dirección del Espíritu Santo ellos podían comprender. Pero además de predicar en parábolas, Jesús lo hacía, ¿saben por qué? Porque esas historias no se olvidan, no se olvidan. Así que son maravillosas. Por ejemplo, esta una nos compara como pescadores. En esa metáfora, la iglesia viene a ser como un acuario, ¿cierto o no? Y la responsabilidad tuya y mía como pescadores es la de traer peces al acuario, de todo tamaño, de toda educación, de todo género, de toda edad, de todo color, sin importar, porque en Jesús todos somos iguales. Jesús predicaba con historias. Después está el narrativo, ese es el tropológico. El tropológico es el que habla de tropos literarios, el tropo literario. Y por supuesto, yo he tenido alumnos que son geniales. Estaba enseñando una clase en Guatemala. Esta misma clase la estuve enseñando para esta misma escuela en Guatemala hace como 2 años. Y vino un anciano de iglesia que era muy serio y me dice: pastor, le hizo falta otro tipo de sermón. Y yo le dije: ¿y cuál es ese? Dice: el sermón bikini. ¿Y cómo es ese? Es cortito y solamente cubre las partes importantes. Bueno, en fin, hay muchas taxonomías que personas pueden hacer, por eso ese no lo he incluido allí. Pero sí tenemos que incluir, hermanos, considerar que la capacidad de una persona de prestar atención al tema es limitada. Usted no puede predicar sermones larguísimos. Hay sermones que son largos como esperanza de pobre y no terminan y no terminan y no aterrizan nunca. Así que el sermón no debe, la hermana White habla de 30 minutos. Y hoy día se sabe que aún 30 minutos mantener atención continua es difícil. Ahora sí, mis hermanos, no voy a hablarles ahora de inductivo e inductivo, pero lo que sí quiero es empezar con los pasos de abajo. O quizá déjeme hablarles rapidito de eso porque está asociado. El inductivismo, el padre del inductivismo en español se llamaba Francisco Tocino, que en inglés es Francis Bacon. Y él es muy famoso porque él es el padre del método científico. Francis Bacon. Por allá en el año 1667, él se dio cuenta que nosotros cuando tenemos un problema lo enfrentamos en forma deductiva. De igual manera que cuando yo trato de definir lo que es este ramo de flores, cuando yo trato de definirlo, mi definición la voy a dar en forma deductiva. Eso es basado en mi conocimiento único. Pero el conocimiento de un individuo nunca es, dijo él, nunca es perfecto. Porque una persona sola, tratando de enfrentar un problema, no tiene el conocimiento
en solución de ese problema que se ha hecho ni en el pasado, ni todo el conocimiento del presente. Entonces por eso él dijo, antes de prescribir debemos de diagnosticar. Y eso se llama el método científico, que es el que usan hoy día los doctores. Cuando usted, hermanita, va donde un doctor, ¿con qué empieza el doctor antes de prescribirle el medicamento? ¿Con qué empieza? ¿Con qué? El nombre, dirección. Y antes del nombre, dirección, después de que le pide el nombre de dirección, ¿qué sigue? Empieza con los síntomas, pero antes de los síntomas empieza con la historia clínica. A ver si hubo cáncer o diabetes en la familia, porque algunos de esos problemas son congénitos. Cuando usted va a los restaurantes, usted va a ver que hay paquetitos de azúcar. Unos son azúcar regular, otros son rosaditos, otros son como amarillos los paquetitos. Uno te da Alzheimer's, el otro te da diabetes y el otro te da cáncer. Yo lo que he hecho últimamente es que tomo 1/3 de cada uno para que cuando me dé cáncer y diabetes no me acuerde. No sé si ustedes van a querer seguir ese consejo. Pero el punto es que en la Biblia se aplica lo mismo. Cuando tú tomas un texto, antes de preparar o prescribir el sermón, tú tienes que conocer la historia del texto, el contexto. Y basado en eso, entonces el doctor te dice, bueno, te diagnostica, y basado en el diagnóstico, entonces te da una prescripción. Entonces nosotros vamos a prescribir del texto bíblico inductivamente. Eso quiere decir que en vez de nosotros deductivamente llegar a conclusiones, tenemos que ver qué es lo que dice el versículo. ¿Está bien? Y para eso hay varios pasos. Ahora vamos a saltar a los pasos. El primer paso, vamos a subir, es la selección del texto. La selección del texto. Y para efectos prácticos, mis hermanos, en esta mañana vamos a seleccionar San Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Y vamos a seleccionar San Juan 3:16 porque es un pasaje que todos conocemos de memoria. Vamos a poner San Juan 3:16. Ahora, vamos a repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es probablemente uno de los versículos más conocidos de todas las Escrituras. Uno de los más conocidos de todas las Escrituras. Ahora, mis hermanos, ¿han escuchado ustedes una semana de oración basada solamente en San Juan 3:16? Se podría hacer. ¿Han escuchado un sermón solo de San Juan 16? Se podría hacer. Yo les voy a mostrar cómo. Entonces, el primer paso a la hora de predicar un sermón bíblico consiste en selección del texto. Y la selección del texto debe hacerse con oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a escoger el texto necesario. Número 2, hay que considerar textos con un alto contenido práctico. En otras palabras, un texto que tenga adjetivos calificativos, un texto que tenga verbos. ¿Por qué razón los verbos son importantes? ¿Por qué razón creen ustedes? Porque implican acción. Entonces, con oración, y por supuesto usted quiere escoger un texto que sea relevante. Recuerden la historia de la audiencia. Así que ese es el primer paso. Ahí había que haber anotado, escogerlo, y no lo tienes que anotar ahora. Vamos a pasar al siguiente punto. Observación. Así que ya escogimos San Juan 3:16. Ya les mencioné cómo es que nosotros vamos a escoger el texto. Y ahora, una vez que tenemos el texto, el siguiente paso va a ser observación.
Y vamos a observar del texto palabras e ideas claves. ¿Comprenden? Contestar preguntas tales como ¿cuál es el sentido principal de este versículo? Y lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a dar a ustedes ahí mismo con la persona que está a la par suya o detrás de usted o al frente suyo. Yo quiero que usted haga una lista de las ideas y palabras claves de San Juan 3:16. Y les voy a dar 2 o 3 minutos. Por favor, quiero escucharlos hablando. Busquen de ese texto, podemos hacer una pausa.